Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a la segunda sesión, semana 2, disciplina de formación para la investigación, dictada en la modalidad remota para las carreras asociadas a ingeniería de sistemas. Rápidamente, para iniciar la sesión del día de hoy, vamos a resolver un pequeño asunto, llamémoslo así, eh, que ha sido informado el día de ayer por el foro. ¿Ok? Tres cosas muy puntuales. La primera, y eso se dijo en la primera sesión de clases, son alumnos que ya están en la etapa final de su formación profesional. La mayoría de ustedes inclusive debe ya estar laborando y por tanto su, su roce profesional ya les permite que esa palabra profesional funcione de la mejor manera posible. Y no estamos en un típico ambiente académico de incumplir algunas indicaciones o de pedir aplazamientos de fecha de entrega o cuestiones por el estilo, ya que en un escenario laboral no se les ocurriría, imagino yo, decirle al gerente si puede retrasar la tarea o no sé qué. ¿Ok? Entonces, el trato a seguir aquí es como si estuviésemos en ambiente profesional, laboral, y la exigencia a ello va en ese sentido. Segundo punto, la comunicación efectiva y la escucha activa son habilidades blandas que todo profesional debe desarrollar. Una mala comunicación, una no adecuada, un no adecuado entendimiento de ciertas cosas puede llevar a una serie de errores o fallas y en un entorno laboral eso puede desencadenar en incidentes, accidentes o pérdidas de producción o económicas. Entonces, eso es una habilidad que ustedes deben cultivar y desarrollar de la mejor manera posible. La sesión del día martes se dijo explícita y claramente que los grupos que todavía no habían sido conformados tenían la chance de coordinar ustedes internamente, yo desconozco qué coordinación vienen haciendo, e informar esto hasta las 23:59, ¿ok? Aquí yo cometí un pequeño error, aquí decía lunes, aquí debía decir martes, ¿ok? Pero el mensaje fue bastante claro y explícito. El día miércoles por la mañana, como no había ningún comentario asociado a esta indicación, los 8 alumnos que no tenían grupo definido en ese momento entraron a un proceso aleatorio. Y en esa función aleatoria se generaron los 4 grupos restantes. ¿Por qué? Porque en la sesión del martes ya estaban definidos los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por indicación explícita de cada uno de ustedes y con quién iba a trabajar. A la mañana del miércoles yo no tenía conocimiento de cualquier coordinación que ustedes estuviesen haciendo. Nadie la comunicó por el medio indicado. Así que yo procedí a ejecutar lo que habíamos acordado. ¿Ok? Por el final de la tarde del día de ayer me informaron tanto su delegado cuanto posteriormente por el foro, de que ustedes tenían una coordinación interna para esto. Si no se informa, no tengo cómo saberlo. ¿Ok? Entonces, que esta sea la única y última vez en la cual la comunicación y el seguimiento de las indicaciones no haya sido cumplido. Porque si los alumnos, sobre todo los que no tenían grupo, y ayer, perdón, en la clase de martes quedó explícito quiénes eran los alumnos que todavía no tenían grupo. Ellos eran los primeros interesados en usar el foro y comunicar. Profesor, yo voy a trabajar con tal compañero. Profesor, yo ya coordiné con tal amigo para hacer las actividades. Perfecto. Eso correspondía a los 8 alumnos que no tenían grupo. ¿Ok? Ahora, yo hice unas asociaciones que no están de acuerdo a lo que ustedes acá han indicado en esta imagen. Acá esta imagen dice que Bellido trabajaba con Vargas y que Carrasco trabajaba con Succi. Y si mal no me equivoco, en los emparejamientos aleatorios que se hicieron, esto no ha quedado de esa manera. ¿Ok? Entonces, si ya habían coordinado y solo lo que tenemos es una falla de comunicación,
supongo yo que no hay mayores inconvenientes, supongo yo. Solo que aquí tengo que venir a hacer ya los cambios en la configuración porque aquí hay una configuración hecha que ya está inclusive asignado para la siguiente tarea. ¿Ok? Entonces, nuevamente, de los grupos 1 al 6, no tengo por qué modificar nada porque ellos ya estaban establecidos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a regresar a alumnos no asignados. Aquí vamos a regresar, bueno, a alumnos no asignados. Alumnos no asignados. Y aquí, alumnos no asignados. Listo. Entonces, confirmar por el chat. Carrasco trabaja con Succe y Bellido trabaja con Vargas. Confirmar por el chat de los alumnos involucrados. ¿Están presentes? Bueno, si ni siquiera están presentes, yo no puedo hacer magia tampoco. Pero digamos que voy a respetar estas asignaciones. Bellido Vargas. Listo. Entonces el grupo número 7 ahora está conformado por los alumnos Paul Bellido y Kevin Vargas. ¿Cuál era la otra indicación? La otra indicación era Succe y Carrasco. ¿Qué Succe? Volver a grupo 9. Listo. Ok, entonces el grupo número 9, Jamil Succe, Giancarlos Carrasco. Entiendo que con eso queda subsanada esta situación de mala comunicación. El resto de los que están aquí ya eran grupos que ya estaban anteriormente definidos y no hay inconvenientes. Lo que nos deja a 4 alumnos sin asignación. José Bojorques, eh, Loaiza Delgado, Juárez Chávez y Santa María González. ¿Alguno de esos 4 alumnos ha coordinado con otro? ¿Tiene alguna cuestión? Bueno, primero está presente, porque de no ser así, haré nuevamente el proceso aleatorio para asignarlos. ¿Ok? Bueno, profesor, Santa María González, por el momento no he podido comunicarme con ninguno de mis compañeros, así que lo dejaría de manera aleatoria, normal. Perfecto, ok, Carlos. Entonces, los 4 alumnos que restan aquí, voy a volver a ejecutar el procedimiento aleatorio. Los voy a volver a poner en lista de no asignados para tener una numeración y a partir de ello ejecutar. Y aquí también tengo que hacer una modificación, ya que en la tarea correspondiente había hecho las indicaciones al respecto. Ok, ok. Ah, no, pero esta todavía no es. Esta es la que se va a habilitar. Queda de la tarea última. Esta. Que aquí Bellido Palacios. Selecciona el grupo 7 y su compañero será Vargas.
Y en el caso de Vargas, lo mismo. Sería asignado el grupo 7 y debe trabajar con Paul Bellido. Listo, entonces, primer grupo corregido. Segundo grupo está vinculado a Succe y Carrasco. Ok, Succe. Succe ahora es grupo 9. Se mantiene y trabaja con eh, Carrasco. Solo quito el nombre. Giancarlos Carrasco. Listo. Bien. El segundo grupo corregido. Bien, entonces ahora ejecutemos el número aleatorio. Está el 4. No, listo. Ah, eso no tiene gracia. Ok, 2, 4, 1, 3. Aquí, 2, 4, 1, 3. Entonces, 1, 2, 3, 4. 2, mover al grupo 8. 4, mover al grupo 8. 1 y 3, mover al grupo 10. Uy, KB. Mover al grupo 10. Ok. Ya. Entonces, los grupos 8 son Marco Juárez y José Bojorques. Y el grupo número 10 queda conformado por los alumnos Carlos Santamaría y Diego Alonso Delgado. Esos son los ajustes que tengo que terminar de completar aquí. Entonces, Cadí, Santamaría se mantiene el grupo 10, solo que su compañero de trabajo ahora es Diego Loaiza Delgado. Listo. Y Cadí, Loaiza Delgado. Grupo 10 con su compañero. Carlos Santamaría. Listo. Y la última corrección corresponde al grupo 8 de Marco Juárez y José Bojorquez. Marco Juárez es grupo 8 y trabaja con José Bojorquez. Trabaja aquí con Marco Juárez. Listo. Ok.
Entonces hemos corregido ahí. Voy a guardar para que esto se materialice. Listo. Eso tengo Profesor, que eliminar. Vamos. ¿Alguien quería decir algo? sí, profesor, justamente lo estaba hablando hermano, es que yo recién hace poco me he conectado y veo que estaba haciendo los cambios en los grupos. Em, yo ya tenía un grupo justamente el día Ya lunes, está corregido, Paul. ¿el Pero mío como también? dije al inicio de la sesión, eso debe haber sido comunicado por el foro dentro del plazo establecido. Ah, que yo lo había puesto por el enlace que habían puesto de los grupos y había puesto el mío. Y ahorita me parezco con otra persona que no lo conozco. Que ya lo corregí. Tú has quedado a trabajar con tu compañero Kevin Kevin. Vargas. Ya está corregido. Ah, de acuerdo. Ok. Listo. ¿Por qué no carga ahora esto? Bueno, está consistente. Listo. Entonces ya los grupos están conformados. Aquí voy a tener que ver si me deja hacer esto. Por suerte sí me deja. Esto se va. Probablemente eso también se va. Listo. Listo. Entonces, ya los 10 grupos están conformados, 8 de ellos por su propia indicación y los otros dos restantes aleatoriamente. ¿Ok? Eh, Esperemos que no haya más fallas de comunicación y no haya mayores inconvenientes. Ahora sí, continuemos con la actividad formal de la clase que ya nos tomó bastante tiempo del día de hoy. Bien, una de las cosas que habíamos conversado el día martes es que en aquel ejercicio, en aquella actividad práctica que ejecutaron, varios de ustedes, los que ya trabajaban en grupo en aquel momento y los que todavía no, habían ejecutado sus palabras clave, sus ecuaciones de búsqueda en las diferentes herramientas disponibles para hacer búsqueda de información confiable, específicamente en la búsqueda de artículos científicos. En la sesión del día martes también vimos que dentro de los artículos que se pueden identificar hay principalmente dos categorías, me atrevería a decir yo. Una categoría, lo que se llaman artículos originales o artículos tipo research o simplemente artículos, los cuales en función de su nivel de contribución científica, en función de su nivel de aporte, de novedad, se publican o en revistas indexadas, que sería el nivel más alto, más top, más exigente, o algunos otros artículos se publican en congresos, donde digamos que el nivel de exigencia respecto al resultado, al método científico aplicado en la investigación es un tanto menor. Y por otro lado, tenemos los artículos tipo research, perdón, los artículos tipo review o llamadas de revisión, que típicamente implementan una investigación del tipo RCL, que es el que vamos a conducir el día de hoy. Si recordamos también rápidamente, todos los artículos tipo research o original, digamos, si tuviese que soltar algunos números, probablemente deben representar el 80% de la literatura, quizás un poco más, 85% de la literatura. Por tanto, los artículos de review siempre hay en menor cantidad. Los artículos originales o research siempre tratan un problema en específico, plantean alguna solución particular y desarrollan todo un escenario de pruebas y experimentos para tener resultados y confiables. Por el contrario, una investigación de tipo review, llamémosla también RCL, lo que propone es una problemática dentro de un tema en particular y hace una revisión de otras investigaciones, es una revisión general de muchos artículos tipo research originales para entender a profundidad y detalle la problemática, para entender en profundidad qué tipos de soluciones, métodos, tecnologías están involucrados o qué elementos o situaciones aún no han sido claramente desarrolladas o qué vacíos aún están disponibles para ser desarrollados o solucionados. Entonces, tenemos artículos que tienen por su naturaleza y característica diferencias. ¿Ok?
Y se les comentó también en la sesión del día martes que si en ese ejercicio práctico que habían ejecutado ya habían identificado dentro de los artículos que habían listado mínimamente un artículo de tipo revisión o mínimamente un artículo de tipo research, teníamos el material para trabajar hoy. Y si solo habían identificado artículos review, hagan nuevamente un clic en la ecuación de búsqueda, identificar algún artículo tipo research. Sentido contrario también vale. Si en su búsqueda habían encontrado 3 o 2 artículos tipo research, pero no ningún review, entonces nuevamente ecuación de búsqueda, filtrar y tener un artículo de revisión. ¿Por qué es importante que ustedes tengan estos artículos en esta etapa identificados? Porque nos van a servir como base para entender qué y cómo vamos a desarrollar este proceso de validación de su tema de estudio. ¿Ok? La metodología, llamémoslo así, propuesta por la universidad en esta etapa es, si entendemos qué es un artículo de review y sabemos qué es lo que tendríamos que desarrollar como investigación, entonces nos debe dar una visión clara de qué y cómo vamos a construir. ¿Ok? Entonces, ustedes seguramente han hecho este ejercicio para tener un artículo de review, han puesto su ecuación de búsqueda, han dado play, y si han utilizado herramientas, por ejemplo, como Scopus, ¿ok? Y Triple E, Web of Science, estas herramientas tienen dentro de su, llamémoslo así, dentro de su sistema de funcionamiento, aquí algunas opciones para hacer un filtrado. De modo que se podía filtrar por review o conference review y así facilitar la identificación de esos artículos. Profesor, yo he usado el Google académico y yo puse review como palabra clave. Y en los artículos que he encontrado, en el título específicamente dice review o dice literatura review. Profesor, yo encontré uno que dice survey y yo sé que survey también es una palabra clave que se asocia a un review. Perfecto. Por eso yo encontré un artículo cuyo título dice State of the Art. También es un sinónimo equivalente. Entonces, los artículos de revisión, si como palabras clave tienen en su título, en su descripción principal, están los términos review, literatura de review, state of the art o survey. ¿Ok? Si por un acaso el título del artículo no permite hacer esa deducción inmediata, que es un review, cuando se abre el archivo, cuando se abre el artículo, típicamente un artículo de revisión menciona explícitamente en la cabecera del documento que es un artículo de revisión. Y si aún así no lo pudiésemos identificar de esa manera, al analizar qué tipo de informaciones tiene ese documento, deberíamos poder deducir rápidamente eh, la tipología o el tipo de artículo con el que estamos trabajando. ¿Okay? Pero creo que en términos generales esta parte está fácil y no hay mayores inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí otra indicación importante. Del grupo 1 al 5, cuando entregaron esta actividad, esta tarea el día martes, ellos ya han presentado proyectos eh, trabajados por ambos alumnos. ¿Ok? Entonces, entiendo yo que la idea, el tema a investigar, ya está planteado y sobre eso iremos evolucionando. Los grupos 6, 7, 8, 9 y 10, el 6 sobre todo, que se conformó el mismo día, pero no había trabajado en conjunto, y todos los demás que se han conformado en estos días o hoy, llamémoslo así, la primera acción que tienen que ejecutar es conversar y coordinar qué van a hacer de tema. Voy a poner un ejemplo muy simple. Ahorita tuvimos que reconformar un grupo. En este caso, los alumnos José Bojorquez tienen que trabajar con su compañero Marco Juárez. Entonces, José aquí él está interesado en investigar o en desarrollar un RCL asociado a inteligencia artificial, a asistentes virtuales aplicados principalmente a la automatización de procesos y o a algún tipo de investigación que haga IoTs en algún tipo de maquinaria productiva. En tragamonedas creo que es medio complicado de hacer, pero en este elemento en general va. Pero él trabaja con su compañero Marco Juárez. Su compañero Marco Juárez ha presentado como idea Machine Learning para el reconocimiento de datos no estructurados.
el día martes di algunos comentarios respecto a mi interpretación, a mi entendimiento de qué es lo que se quería hacer, si estábamos hablando de notación semántica de datos no estructurados para generar y entrenar modelos de IA, o si lo que estábamos hablando era una cuestión más vinculada a otra cosa. ¿Ok? Y si fuese lo de datos no estructurados, tipología de datos como videovigilancia o redes sociales encajan, habría que escoger probablemente bien esta temática. O si lo que se quería hacer era hacer un algoritmo, un modelo de visión artificial, ya discorda. Pero lo que tienen que hacer tanto Marco cuanto José, no sé si ahorita, pero hasta el final de esta semana, reunirse, conversar, interactuar y decidir por cuál camino va, por la idea que planteó uno, por la idea que planteó el otro, o de repente una nueva idea fusionada a partir de sus intereses. Pero es imprescindible que sobre todo los grupos 6, 7, 8, 9 y 10 ya interactúen lo antes posible y definan un tema para trabajar. ¿Ok? Eso, eso es imprescindible. ¿Está claro? Bien. Solo para comentarle a su compañero Diego, supongo que ha entrado tarde a la sesión, por eso no sabe cómo está definido. Los grupos ya están definidos, los que no fueron asignados por su indicación han sido aleatorio, todos tienen grupo. Para saber a qué grupo pertenecen, simplemente vienen a esta tarea y leen la información asociada. ¿Ok? ¿Listo, Diego? Listo. Entonces, para avanzar rápidamente y para no cometer ningún tipo de injusticia, a mí me gusta usar el número aleatorio siempre. ¿Ok? Entonces voy a generar un número aquí. 7. Ah, no, aquí más bien voy a hacer un ajuste. Como son los grupos del 1 al 5, los que ya tenían un tema definido, primero vamos a trabajar rápidamente con uno de ellos y luego veremos uno que no pertenece a un grupo definido. 1. Bien. ¿Quiénes son los alumnos del grupo 1? Listo. Leslie y Manuel. Perfecto. Listo. Bien. Entonces aquí sus compañeros han aplicado sus ecuaciones de búsqueda y en esta primera alternativa generaron estos resultados. Voy a clicar aquí y me debe mandar al artículo. Ok, listo. Y los dos son artículos de revisión, entonces voy a usar una de sus ecuaciones de búsqueda. Detalle, esto lo comenté la semana pasada, corrijan ya estas cuestiones. Miren. Producto no es un término en inglés. Entonces, si ustedes van a buscar esta ecuación, no va a dar resultados válidos porque no hay esta combinación. ¿Ok? Voy a usar otra. A ver, vamos a usar esta de aquí. Consumer behavior, smartphone or mobile phone, dispose or tracking rules. ¿Ok? Aunque probablemente una palabra más práctica sea alguna de estas. ¿Ok? Pero vamos a probar con esto. Voy a usar el Google Académico en este primer momento para facilitar las cosas. Le doy un clic. Ok. Voy a filtrar aquí rápidamente por la cuestión. Este es un systematic review. No, yo quiero un artículo de research. A systematic investigation es un review. Green consumer behavior in purchases using especially in food and clothes and mobile phones. Probablemente este no sea un review, puede ser lo que estoy buscando. ¿Qué es esto? Pues parece que esto es un artículo o es una tesis. Déjenme averiguar. Paper from, ya, esto es de un artículo en un congreso, en el European Marketing Academy. Ya, listo, vale, es un artículo de research original que ha sido publicado, ha sido aceptado en un congreso científico. Ok, puede ser una revista, puede ser un congreso, vale. A ver, déjenme ver si esta búsqueda, si encontramos un otro más rápido aquí.
Sometimes we found was survey, no, es otro review. Towards entirely web past practices, evalúe, probablemente este no sea un review, vamos a verificar. Ok. Ok. Sí, es un research article, no es un review. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos cosas que quiero que presten mucha atención para que ya vayan distinguiendo las cosas. La primera, si cuando yo he hecho mi ecuación de búsqueda, he dado un enter y en esa ecuación he encontrado muchos reviews rápidamente, lo primero tengo que verificar si en mi ecuación de búsqueda no he puesto una palabra como review, si no he puesto una palabra como survey, state of the art, o esto. Porque si le he puesto, obviamente la búsqueda está dirigida a ese tipo de artículo. Yo sugeriría que en este primer momento, si su ecuación tiene la palabra survey, state of the art, review, literatura review, en este momento la saquen y solo pongo una ecuación de búsqueda donde haya palabras claves que representen el tema, el problema, la tecnología solución, el contexto o escenario de aplicación. Y no esos términos reservados. ¿Ok? Dos, si efectivamente mi ecuación, que es este el caso que yo he tomado, en esta ecuación, si ustedes observan, no hay ninguna palabra clave que haga mención a review, literatura de review, state of art, survey o cualquier otra referencia a eso. No hay. Pero sin embargo, al hacer un clic en esta lista rápida, los primeros artículos que han devuelto son reviews. Entonces, lo primero, lo que hay que distinguir aquí es el tema que me interesa en estas búsquedas iniciales, preliminares. ¿Muestran muchos reviews? ¿O muestran pocos reviews? ¿O no hay siquiera reviews? Esa es una primera cuestión importante a tener presente. Porque en temas que haya muchos reviews, muchos artículos de ese tipo, quiere decir que si realmente quiero seguir con ese tema, tengo que encontrar un nuevo aporte, tengo que encontrar una nueva problemática, un nuevo gap, un nuevo vacío que todavía no esté bien cubierto, porque si no, estoy repitiendo una información que ya ha sido dicha muchas veces. ¿Ok? Y la idea es que sus proyectos tengan un pequeñito, aunque sea pequeñito, grado de novedad. Si ejecutaron su ecuación de búsqueda y vinieron equilibrados reviews con, con artículos research, igual hay que ver. Si en su ejecución de búsqueda eran muy pocos reviews, casi ninguno, digamos, entonces eso también indica que ese tema todavía tiene un espacio, no hay tantos artículos de review vinculados a eso. Entonces, el gap que se puede aprovechar está más amplio, está más abierto, y el desarrollo de eso puede ser mucho más práctico. ¿Ok? Entonces, en este primer momento hay que hacer esa primera indicación. Lo que sí les aseguro es que sería muy raro que para un tema en particular no haya ningún review. Siempre hay. ¿Ok? Siempre hay. Pero una cosa es tener muchos en las ecuaciones de búsqueda que devuelvo y otra cosa es tener pocos. ¿Ok? ¿Listo? Y otro detalle importante a tomar en cuenta al momento de analizar los reviews que pueden estar vinculados a sus temas de interés es la fecha de publicación de esos reviews. Por ejemplo, aquí dice a Systematic Review, ¿qué año? 2026, es bien reciente. A Systematic Investigation, 2025, es reciente. No, este no es. Este de aquí es un survey, es otro review, 2025. ¿Ok? Entonces, no solamente en esta búsqueda rápida ya aparecen rápidamente muchos reviews, sino son bastante actuales. Entonces, nuevamente, en este tipo de temas, hacer un RCL sobre este tema implica identificar bien el gap, qué cosa aún falta por hacer para tener esa pequeñísima contribución y novedad. ¿Ok? Si por el contrario la ecuación mostrase uno que otro review y además las fechas de publicación de esos reviews son antiguas, 2017, 2020, 2023, entonces eso me deja que sí, hay un espacio para actualizar
esa revisión bibliográfica para ese tema. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan muy presente esas características, ese análisis sobre cómo está distribuida la información respecto a sus temas. ¿Listo? Ok, aquí vamos a ver si consigo tener acceso al artículo completo. Ta, ta, ta. Aquí va, y el otro, no sé si tendré acceso a este. Parece que sí también. Entonces, Research Article, solo un problema, una solución y las ejecuciones de experimentos para resolver ese problema. Un artículo de review, miren, acá dice review, es sobre un tema, se identifica una problemática y se recopila una gran cantidad de información, gran cantidad de artículos. Research, ¿ok? Que ayuda a condensar, a integrar esa información. Entonces, esas son las primeras características que hay que distinguir entre estos dos artículos. ¿Ok? ¿Listo? No son lo mismo. Algunas diferencias muy rápidas. Típicamente los artículos research, cuando ustedes ven su parte que se llama metodología, porque recuerden que todo artículo sigue la estructura IMRD, ¿ok? Cuando ustedes ven esta parte de metodología, tienen una metodología particular que guía principalmente toda la etapa de experimentación. ¿Ok? Cómo se ejecutarán los experimentos, las condiciones, los instrumentos de colecta de datos y demás. ¿Ok? Y cada paper tiene su metodología particularizada para lo que quiere hacer. En un artículo de revisión, la mayoría de metodologías son muy similares y todas son basadas justamente en este proceso del RCL, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vamos a seguir más o menos esta misma estructura. Vamos a definir una pregunta de investigación, vamos a definir esta pregunta en función de lo que se llama el pico, y luego vamos a ejecutar un procedimiento llamado Prisma, que nos va a llevar a definir una serie de criterios de inclusión y exclusión, y unas ecuaciones de búsqueda refinadas, llamémoslo así, que va a ejecutar todo este procedimiento, que va a destilar el número de artículos sobre los cuales vamos a recabar información. Entonces, son cosas diferentes. ¿Ok? ¿Listo? En este primer momento, la recomendación de la universidad es que nosotros revisemos los RCLs que puedan estar disponibles en función del tema de nuestro interés. Entonces, lo primero que hacemos es, puse mi ecuación 1, puse mi ecuación 2, puse mi ecuación 3, puse mi ecuación 4. ¿Cuántos RCLs y qué tan actuales son los que hay? ¿Ok? Entonces, para el ejemplo que estoy analizando de sus compañeros, que el tema de sus compañeros de interés es respecto a cómo o en función de qué tecnologías, métodos, procedimientos, qué sé yo, se puede aumentar el ciclo de vida, se puede reciclar, se puede, se puede aprovechar mejor dispositivos electrónicos. Aquí yo ya a sus compañeros ya les puse un comentario, les dije que la idea propuesta no me parece mal, ¿ok? El hecho de cómo reaprovechar dispositivos tecnológicos o electroelectrónicos, llamémoslo así, aún funcionales, pero que ya son obsoletos por el avance tecnológico, suena un tema interesante. Sin embargo, probablemente la literatura tiende a ir mucho para los procesos de reciclaje de materiales, más que para la reutilización. Y por eso en este primer momento toca ver, ¿ok? Si hay pocos o hay muchos artículos review, cuál es la fecha de esos artículos review y comenzar a analizar qué proponen esos artículos de review, qué dicen y consecuentemente qué vacíos, qué gap en este elemento tiene. ¿Ok? Entonces, haciendo un poquito usando esta gráfica que está aquí, ¿ok? Lo que decimos, o sea, esto asociámoslo como hay muchos artículos de review y están muy asociados, son muy relevantes a mi tema de interés. Entonces, si es así, yo voy por este camino. Voy acá a poner otro colorcito para distinguirlo. Si, por el contrario, he encontrado algunos artículos de review, no muchos, no tan actuales, ¿ok? Y, y estos no están tan cercanos o porque no son tan actuales, no hay un vacío en la información, entonces ese es el camino que tendré que seguir.
Sería muy raro, muy, muy raro, no encontrar ningún artículo de revisión para un tema. O sea, eso sería extremadamente raro y no creo que pase. ¿Ok? Si no encuentro ningún artículo de revisión para mi tema, les puedo apostar al 99.99% de acierto de que es porque han aplicado mal la ecuación, han usado mal la ecuación de búsqueda, mal el proceso de búsqueda y por eso no lo han encontrado. Y no es porque no haya. O sea, no se me ocurre un tema en el que no haya una revisión de la literatura. Puede ser que temas muy, muy, muy recientes tengan pocas revisiones de la literatura. ¿Ok? Pero que no haya ninguna, eso jamás lo he visto. Entonces, en buena cuenta, hay dos caminos por tomar. Me atrevería a decir que en el caso del proyecto que estamos analizando de sus compañeros, me atrevería a decir que el tema es un tema que se viene estudiando bastante en los últimos años. Y por eso, en la ecuación que apliqué, aparecieron muchos artículos. Si sus compañeros, y eso es una recomendación que todos hagan como ejercicio, si ustedes van a Scopus, por ejemplo, lo voy a hacer aquí rápidamente, denme un segundo. Eh, ah, 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 ah. KD mis Scopus. Y KD la ecuación de sus compañeros. Mm, Aquí, review, acá hay tres, menos review 4. Ok. ¿Qué fechas? 2026, 2021, 2019, 2010. En Scopus no hay muchos. Aquí no hay muchos. Ok. Pero vieron que cuando yo usé esa misma ecuación de búsqueda en el Google Académico, aparecieron muchos más. El Google Académico obviamente es menos restrictivo. Y yo todavía filtré solamente 2025. Y miren, review, review. Entonces, es altamente probable que este tema tenga muchas revisiones de la literatura, porque es un tema que ya está bastante estudiado, que está bastante estructurado y así por delante. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que no tienen que hacer este tema, sino quiere decir que hay que analizar bien este flujo y comenzar a hacer este proceso. ¿Ok? A ver. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos por este flujo. Yo creo que el grupo número uno va a ir por este flujo. Dice, realizada con menor o mayor antigüedad. Me parece, por lo que yo estoy observando aquí, me parece, ¿ok? Y también por lo que puedo observar aquí, de que este tema tiene bastantes artículos, ¿ok? Bastantes artículos que son muy recientes. Hay bastantes artículos 2026, ¿ok? Lo siguiente a analizar es de buena calidad o de mala calidad o de una calidad insuficiente. Si aquí hay artículos, por ejemplo, publicados en esta revista, publicados en esta otra revista y este otro survey también del MDPI, me atrevo a pensar que son artículos de buena calidad, ¿ok? De buena calidad. Entonces, allí lo que toca es revisar estos artículos, y en la parte final de estos artículos siempre se menciona los trabajos futuros, miren, future perspectives, y acá más o menos debe decir qué más se puede hacer al respecto de este tema, ¿ok? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué espacios en abierto hay para este tema? Entonces, si hay aquí una calidad insuficiente o hay un tema claro, aún se puede hacer un RCL. Pero si los papers son hay muchos reviews, todos muy recientes y todos de buenas revistas, y en sus revisiones finales dicen que todo está casi cubierto, aquí conviene no cambiar el tema. Yo siempre uso el término pivotar el tema, darle un otro enfoque, darle una otra característica. ¿Ok? Otro grupo podría encontrar muchos reviews, pero estos son más antiguos. La mayoría son 2019, 2020, 2022. Entonces, ahí probablemente conviene hacer esa actualización y se puede continuar.
¿ok? Y nuevamente, los que hay pocos reviews, y que no necesariamente también son tan actuales, se facilita más el tema. Entonces, en este primer momento hay que hacer de alguna manera general esa identificación, ¿ok? ¿Listo? Otro detalle, no menos importante, es que ustedes tienen que tener muy claro, para qué quieren hacer el review, cuál es ese fin del review. Y eso nos va a ayudar a refinar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esta parte del slide? Que haciendo este análisis, debemos saber si el flujo que vamos a seguir está bastante claro o si tenemos que hacer algún ajuste reformulando un poco la idea o el tema. ¿Ok? ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta, curiosidad, queja, comentario. Dame un segundo, Manuel, solo para responder a su compañero Giancarlos. Giancarlos, has entrado tarde a la clase, luego mira la grabación, todo lo de los grupos ya ha sido ajustado. ¿Ok? Tú eres grupo número... no me acuerdo ahorita, vamos a resolver esto rápido. Caramba, ¿y dónde quedó esto? ¡No! Perdí la interfaz, qué gracioso. Ok, mientras busco la interfaz, Manuel, dime, ¿qué sucede? Eh, yo justo soy del grupo 1. No ha revisado. No entendí tu pregunta. Lo que entiendo es que si hay demasiados artículos, al final de cada artículo que encontremos, si es que ya no menciona un tema que falte por cubrir, tendríamos que reformular la pregunta. Eso, eso ha dicho, ¿no? Si es que en caso los no, no, no Sí, es que a ver, usando tu proyecto como ejemplo, su RSL pasar a no eso, suena ¿no? mal, no suena Eso es mal lo la que idea, encontré. ¿ok? No suena mal la idea de su RSL, de intentar conocer, identificar cómo se puede reciclar, reutilizar eh, dispositivos electroelectrónicos para incrementar su calidad de vida, partiendo de la condición que aún son operativos, pero que la obsolescencia tecnológica los ha pasado en desuso. Ejemplo típico, el 1 de enero del 2024 me compro el último iPhone y el 1 de enero del 2025, por más bueno que esté ese iPhone y funcione de maravilla, me compré el modelo nuevo. En el 2024 me compré la laptop más avanzada, pero llegó al 2025, por más que esa laptop es funcional, me compré la nueva más avanzada. Entonces, eso es una parte, eso tiene que ver con un problema cultural, ¿ok? Y de obsolescencia tecnológica. Entonces, hacer un review para saber cómo mejorar esta situación, cómo se puede reaprovechar, utilizar, no me parece una mala idea. Pero ¿qué me muestra la literatura en este momento? Que esa pregunta, ese cuestionamiento, esa problemática ha sido abordada extensamente, llamémoslo así, por la literatura. O sea, mucha gente, muchos investigadores se han preocupado al respecto. ¿Ok? Yo no he leído exactamente artículos vinculados a ese tema, pero yo tuve un alumno que hizo una cuestión parecida, pero más limitada, ¿ok? Porque estas alumnas hicieron un review para determinar cómo era la gestión y el reciclaje y reaprovechamiento de los paneles solares fotovoltaicos, solo segregado a esa tecnología, ¿ok? Cuando ellas han ejecutado esto, eso ha sido a inicios del 2025. No había muchos reviews respecto a ese tema en particular, pero allí ya percibíamos que había muchos reviews a lo que se denomina RAE, que tiene que ver con toda la parte electroelectrónica, celulares, tablets, computadoras y todo eso. Entonces, en aquel punto nosotros nos pivotamos la idea, o la idea fue por el camino de paneles, por ejemplo, ¿ok? Y ahí había un espacio bueno para desarrollar. Entonces, si ustedes mantienen la idea de este reciclaje, reuso sobre RAE, y RAE cubre computadora, tablet, celular, que es lo que ustedes están mencionando allí, eh, me parece, ¿ok? La tendencia es a que hay bastantes artículos al respecto, ¿ok? Además, me parece que la mayoría son recientes y además
todos son de buena calidad, llamémoslo así. Entonces, si se dan cuenta, ustedes están cayendo en este flujo que cae en este elemento rojo. ¿Ok? Entonces, ahí la recomendación es hacer un pivot, es hacer un ajuste sobre lo que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Eh, ¿A dónde pivotamos, profesor? ¿A qué ajustamos? Para poder hacer ese pivot o ese ajuste, no queda otra cosa que leer. Es decir, si ustedes rápidamente identificaron 2, 3, 4 artículos review sobre esta temática, lo que yo les recomiendo es rápidamente venir a leer estas partes finales. Porque siempre en las partes finales de este tipo de reviews va a haber opiniones, comentarios, informaciones que han dado los autores respecto a qué todavía falta por hacer, qué cosa está en abierto, qué no está correctamente abordado, qué habría por hacer. Si ustedes revisan 2, 3, 4 estos artículos, y va a aparecer esa cantidad porque estamos cayendo en el primer flujo, y al revisar esta parte final de estos artículos, ustedes ven que todo está casi hecho, ahí habría que hacer un pivot o hacer un cambio más grande. ¿Me entienden? Si en este paper habla que, bueno, se puede reutilizar los dispositivos celulares, principalmente, o los dispositivos electrónicos que tienen cámaras, se pueden reutilizar. Si esos dispositivos electrónicos se pueden reutilizar para funciones de videovigilancia, con conexiones de energía sin batería. Si hablan, solo estoy soltando ideas, porque yo no sé si eso es verdad. Si comienzan a soltar esas ideas, ahí da para ir de repente al pivot a eso. Entonces, para que ustedes continúen su camino, llamémoslo así, de investigación en esa etapa, mi recomendación es muy simple. Me parece que hay 3, 4 artículos review bastante relacionados, bastante actuales y bastante buenos. Así que lo que les toca esta final de semana es en equipo escoger esos 3, 4 artículos, leerlos principalmente las partes finales, sea la conclusión o sea la discusión de resultados, o también a veces le llaman, como está aquí, Future Perspective, ¿ok? Y a partir de eso, ustedes me dirán en la reunión que podamos tener el martes de la próxima semana, profe, sí, sabe que vamos a pivotar a reutilizar teléfonos celulares como dispositivos de biovigilancia, porque ahí surgió la idea de nuestro review. Perfecto, vamos por ese camino. Profesor, no, nos hemos dado cuenta que todo está bien estructurado, así que no nos interesa ahora hacer un survey sobre el reciclaje de, no sé, de baterías de vehículos eléctricos. ¿Ok? De eso debe haber muy poco, ¿ok? Porque todavía no hay tantos vehículos eléctricos, pero podría ser una opción, ¿ok? Este, listo, pero eso va a salir de ese flujo. ¿Quedó claro, Manuel? Y docente, está claro. Perfecto, Tenemos que leer mucho. muy bien, perfecto, bien. Y solo para responder a tu compañero Giancarlo. Giancarlo trabaja con Yamil Succe, ¿ok? El desarrollo de su proyecto. Bien. Ahora, ¿qué otro flujo podría ocurrir? Es este de aquí. Hay reviews, pero son más antiguos. Y como son más antiguos, hay un espacio para avanzar porque no está actualizado. O temas donde hay reviews, pero pocos. Entonces, eso también habilita el camino. ¿Ok? Voy aquí a usar otra vez el número aleatorio. Voy a usar aquí ahora del 6 al 10 para que son los nuevos grupos, para analizar un otro escenario. 8. Okay. ¿Quién es el grupo número 8 generado ahora? José Borjorges y Marco Juárez. Ok, perfecto. Creo que hasta ya había mencionado algo de esos temas. Listo. Su compañero José quiere trabajar nuevamente sobre inteligencia artificial aplicada a automatización de procesos en MIPES, entiendo yo, y o sistemas IoT para monitoreo. Tragamonedas, medio difícil. Y Marco Juárez quiere trabajar sobre
eh, reconocimiento de datos no estructurados. ¿Ok? Listo. Como decía, lo primero que ustedes tienen que hacer es juntarse entre ustedes y decidir por qué camino van. ¿Ok? Es lo primerito que tienen que hacer. ¿Ok? Si me preguntan a mí una opinión personal, ¿ok? De cuál camino podría ser más interesante, ¿ok? Eh, pero desde la perspectiva de anotación semántica de datos no estructurados para entrenamiento de modelos de IA, a mí me parece interesantísimo, ¿ok? Me parece interesantísimo. Sin embargo, es un tema bastante nuevo. Y al ser un tema bastante nuevo, hacer un RSL de un tema muy nuevo requiere de una mayor capacidad analítica, ¿ok? Para identificar las fuentes base, las fuentes iniciantes para llevar a este tema adelante, ¿ok? Eh, hacer un RSL sobre anotación semántica de datos no estructurados para entrenar modelos de inteligencia artificial, si bien hecho, tiene todo el potencial de ser publicable. Pero hacer este tema representa un desafío bueno, ¿ok? Requiere de dedicación, requiere de un buen esfuerzo. No es una cuestión que se pueda hacer, llamémoslo así, a media caña. ¿Ok? ¿Listo? Eh, si quieren ir por ese lado. Y si van por este reconocimiento de datos, esta notación semántica de datos no estructurados, tienen que entender que esto es sobre tipología de datos, de este o de este, porque esto es texto y porque esto es imagen. ¿Ok? Podría ser geoespacial, ¿ok? Es por tipología de datos. No esto, porque esto ya primero es un dato estructurado y está aplicado en un sector. ¿Ok? ¿Listo? Eso. Ahora, y en lo que su compañero José aquí menciona, un RSL sobre la aplicación de inteligencia artificial generativa, principalmente LLMs, sobre procesos documentarios o automatización de procesos en pymes, también es un tema muy interesante. Hay más fuentes de información, no es tan, no es tan top de novedad, así que habrá mayor fuente de información, es más fácil de analizar, es más fácil de segregar, ¿ok? Es más fácil de integrar información. Y me parece también un tema interesante, ¿ok? Si lo hubiéramos de un nivel de dificultad, el tema anterior es más difícil, pero por tanto, con un mayor potencial de tener un resultado publicable. Este es interesante, técnicamente menos difícil y consecuentemente menor potencial publicado. ¿Ok? Ahora, mi otra recomendación que lo he dicho desde la sesión número 1. Ustedes deben seleccionar sus temas por el interés personal que tienen, por el provecho profesional que le pueden sacar a todo el conocimiento que pueden adquirir a través de estos trabajos, pensando en una implementación práctica en el desarrollo de su tesis. ¿Ok? Entonces, si están pensando que pueden hacer una implementación práctica de automatización con IA generativa para una pyme como tesis, mejor vayan por este tema. ¿Ok? Pero nuevamente, eso es una decisión que entre ustedes toman. Una vez tomada la decisión del tema, ecuaciones de búsqueda, herramientas de búsqueda y regresamos a este flujo. ¿Ok? Si hablamos de IA aplicada a pymes, o hablamos de anotación semántica de datos no estructurados, estoy casi seguro que van a caer en este flujo. Muy pocos RCLs. Y los que hubiesen, bastante alejados. ¿Ok? Entonces, su camino de alguna u otra manera en ese flujo es mucho más práctico, no necesitan hacer un gran pivot. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro? José, Marco, confirmado por el chat. Perfecto, José. Bien, entonces ya queda entre ustedes coordinar y comenzar a definir eso. ¿Ok? Continuando, a ver, aquí su compañero Aarón, mi tema. Aarón, no sé cuál es el tema, ¿ok? Pero apliquemos los conocimientos que estamos viendo. Si en las ecuaciones de búsqueda que tú estás aplicando ahora ves muchos reviews,
todos son muy actuales y todos son de revistas de buena calidad, es decir, los has encontrado principalmente en Scopus. Entonces hay que leer, lo mismo que ha hecho tu compañero Manuel, hay que leer esos reviews y ver si hay un gap por donde ir o si hay que hacer un cambio un poco más grande a la definición del tema. Profesor, yo he encontrado 5 reviews, pero son malísimos. Yo sí soy un poco cuidadoso porque sin que lo tomen a mala, no tienen experiencia como para criticar un paper a un nivel alto. Entonces, probablemente la mayoría de los papers que aparezcan acá son de calidad, si no son buenos, son bastante aceptables. Entonces, aquí hay que ver cómo pivotar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ustedes hagan ese análisis, porque no me da tiempo, obviamente, de hacer ese análisis para cada proyecto, hasta porque luego tenemos actividades calificadas donde sí habrá un tiempo mayor para eso. Yo he usado 2 ejemplos de número aleatorio que deben servir de guía para cada uno de sus procesos. ¿Ok? ¿Listo? Además, Aarón, para cada proyecto, sobre todo los grupos del 1 al 5, que me parece que tu grupo era uno de esos, hay un comentario ya general en la revisión de la tarea anterior. ¿Listo? Bien. La disciplina tiene una estructura de actividades calificadas y la evaluación de la semana 4 que está diseñada para rápidamente aterrizar los temas y validarlos. ¿Ok? Y en esta siguiente parte del día de hoy, lo que vamos a comenzar a ver es una nueva plantilla de trabajo que se llama ficha de investigación. Esta ficha de investigación lo vamos a usar en 2 momentos. En una PA llamada S3 o S03, que debe ser entregada la próxima semana, y sobre esa misma plantilla se van a complementar actividades para la entrega de la tarea calificada 1, la ATF1 o ATI1 de la semana 4. ¿Ok? Entonces, vamos a coger esa ficha, vamos a trabajar una primera parte entre hoy y el martes de la próxima semana y una segunda parte o completar toda la ficha, mejor dicho, en función de la sesión del jueves de la próxima semana y de la semana 4, y eso corresponde a la calificación ATI1. ¿Ok? ¿Listo? ¿Dónde está esa ficha? Ay, déjenme aquí rápidamente mostrarles. Aquí en el módulo de la semana 3, aquí hay un tema, ¿ok? Donde está la ficha de investigación y la tarea programada. La tarea debe ser completada por grupo, esto ya no es individual, esto es por grupo, hasta la 1:30 del martes 25 de agosto. Así la sesión del martes la utilizaremos para una general de esa tarea. Aquí un comentario. Aquí estaba cargada una ficha por default al inicio del semestre. ¿Ok? Yo la he modificado y le he ajustado para que sea mucho más útil para la versión RCL. Cuando hice el ajuste ayer en la plataforma me alertó que había habido un alumno que ya había revisado este material. La plataforma no me dice quién es. Entonces, aquel alumno que revisó esta ficha, vuelva a revisar porque ha cambiado. Hay algunas partes que han cambiado. Esta es la versión final, versión RCL, que es la que debemos utilizar. ¿Ok? Y ese trabajo es en grupo. Esta tarea, como veremos acá ahorita, solamente va a cubrir, ejecutar la parte 1 a 3 de la ficha. La ficha creo que tiene 6 elementos. 1 a 3 es para el martes. ¿Listo? La ficha es más o menos esto. La primera parte, muy fácil. Acaban los alumnos que conforman el grupo, campus, carrera y listo. Y las cosas que vamos a trabajar tienen que ver con el punto 1, con el punto 2 y con el punto 3. ¿Ok? Y aquí nuevamente dice, ¿ves? La plantilla está en la semana 3. Esta es la PAS3. Se entrega por grupo hasta las 13:30 del próximo martes vía UTP Class. Grupo que no entrega pierde el punto correspondiente a la nota PA. ¿Listo? Déjenme abrir rápidamente la ficha. Solo un segundo.
Listo. Pero la primera parte, como les digo, es muy simple, muy fácil. Voy a ver, crecer esto. Y luego viene esta siguiente secuencia de ideas. ¿Ok? Primera cuestión, quiero que se le agrade muy bien. Toda investigación no comienza con la solución, sino toda investigación comienza con un problema. Cuando en el ejercicio anterior les hemos preguntado qué quieren aprender, qué quieren conocer, la mayoría de lo que ha mencionado es una solución. Inteligencia artificial para esto. Machine learning para lo otro. IoT para tal cosa. Machine learning, inteligencia artificial, IoT, blockchain, lo que fuese, son tecnologías de solución. ¿Ok? Y colateralmente muchos de ustedes han mencionado o un problema o un sector de aplicación, pero no le han dado el enfoque principal al problema. Y toda investigación, sea esta tipo RCL o sea una más experimental, toda investigación por principio del método científico, ¿ok? Por el principio del método científico, se inicia, se basa en un problema. Vale para ese trabajo y vale para cuando tengan que hacer su tesis. Y vale para cualquier investigación más práctica, más empresarial que puedan hacer en su desarrollo futuro. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, la ficha en este primer momento busca que ustedes indiquen de la manera más explícita posible la realidad problemática. Dice, describa la situación o problema que desea explorar profundamente. Es decir, aquí no es machine learning, aquí es quiero saber los métodos más adecuados, las tecnologías más útiles para la identificación de incendios forestales. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un comentario en lo siguiente. Yo tengo ahorita un alumno de taller de investigación de mecatrónica. Ellos no hacen RMRCL, ellos hacen otra forma de investigación, pero su trabajo de taller dice que va a construir un dron para la identificación de incendios forestales, utilizando visión artificial. Mi primer comentario a ese alumno cuando presentó el proyecto es que yo no veo la necesidad de construir el dron, o sea, ¿para qué comerme el problema de diseñar un nuevo dron, hacer las ecuaciones diferenciales, la dinámica de vuelo, la gestión de energía, que es un chambonzazo, ¿ok? Para tener un dron que ya es comercialmente disponible de repente con mismas o mejores capacidades. O sea, me enfocaría el proyecto en cómo detecto incendios forestales de manera más eficiente. Entonces, me baso primero en el problema. ¿Cuál es el problema? Cómo detectar, cómo saber, cómo de manera eficiente, rápida, barata, se puede identificar lo más pronto posible incendios forestales, antes que estos crezcan, antes que se desarrollen. Entonces, mi problema va por la detección de incendios forestales. Yo no sé en este momento si serán los drones, si son satélites, si son helicópteros, si son personas, si son sensores desplegados, redes de sensores desplegadas en la floresta. No sé cuál será la mejor solución. Justamente voy a llevar este RCL, voy a ejecutar este RCL para saber eso. Entonces, en este primer momento es para describir una situación problemática, no una solución. Si alguien acá pone Machine Learning, quiero que me entienda, esto no está bien. Machine Learning no es un problema. ¿Ok? Profesor, yo quiero resolver el problema de cómo entrenar de la manera más barata, más eficiente a los robots humanoides. Ah, ¿saben cuál es el método que se está utilizando para entrenar robots humanoides de la manera más eficiente y barata? Anotación semántica, ¿okay? De datos no estructurados. ¿Ok? Entonces, aquí es problema, no es solución, no es tecnología solución. Aquí es problema. ¿Ok? Luego dice, evidencia empírica de la situación o problema. En función del conocimiento práctico que pueden tener respecto al tema que les interesa o lo que puedan haber identificado en los artículos que han leído, si ya ahorita ya han revisado ese review, si ya han revisado un artículo para este proyecto, entonces, ¿qué datos muestran que esto es un problema? Para el ejemplo que estoy poniendo de incendios forestales, bueno, que en los últimos 3 años, 5 años,
El crecimiento de incendios forestales por el calentamiento global ha crecido en 70, 80, 90, 300, 400%, punto seguido. El otro paper dice que típicamente la identificación de un incendio toma más de 1 hora, 2 horas, y cuando ya se identifica es porque ya hay una gran masa de floresta en fuego vivo. Entonces, ¿qué datos me permiten saber que ese problema ocurre? Y luego dice, la situación o problema impacta directamente en un determinado sector productivo o área del conocimiento. ¿Cómo esto afecta desde el punto de vista económico y social? Bueno, ¿a quién afecta los incendios forestales? Afecta no a una industria de la gaseosa, no a la industria, no sé, de bebidas, sino los incendios forestales afectan a la sociedad como un todo, afectan al medio ambiente, ¿ok? Y hay una afectación económica, hay una afectación social, una afectación ambiental. Entonces, describir quién ustedes interpretan que se afectan por este problema. Porque sé que yo he identificado que quien se afecta es la industria pesquera, eso me va a ayudar a segregar el sector de aplicación. ¿Listo? Entonces, estos primeros 3 ítems son para el problema. ¿Ok? ¿Listo? La segunda parte es ahora sí sobre la idea de investigación. Esto ya se asocia un poco más a la solución. Aquí sí podría ser Machine Learning. ¿Okay? Dice, propuesta de solución inicial. Describir qué tipo de informaciones o conocimientos o tecnologías o herramientas o procesos o métodos serían necesarios para resolver la problemática identificada. Ah, por lo que ya leí, por lo que conozco, por lo que me imagino, Machine Learning serviría para esto. O para el ejemplo que estoy utilizando, drones autónomos que monitoran la floresta para detección temprana de incendios. Esto es una idea solución. Esto no quiere decir que haya sido validado, pero es un buen comienzo. Aquí sí viene solución. Dice, utilidad de la propuesta solución. ¿A qué tipo de profesional u organización le servirán las informaciones y conocimientos que genera su RCL? Bueno, saber cómo detectar incendios rápidamente, conocer cuál es la tecnología más eficiente, más barata, más útil, seguramente le sirve al gobierno, le sirve al Estado, le sirve a la población, ¿ok? Entonces, hay una población que va a estar muy interesada en esto. Si mi mecanismo de Machine Learning es para automatizar procesos empresariales en pymes, obviamente los interesados serán los diferentes pymes, diferentes sectores, porque así ahorran tiempo, porque así mejoran rentabilidad, se vuelven más competitivos y por aquí, por ahí. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, estas primeras 2 partes son muy discursivas, ¿ok? Por cierto, aquí tomen mucha atención a lo que voy a decir. Esto se escribe con sus propias palabras, ¿ok? Con lo que han compartido, con lo que han debatido con su compañero, ¿ok? Lo mencioné en la primera sesión de clases. Mi formación profesional incluye haber sido analista de seguridad informática en el sector financiero de Brasil. He sido hacker para banco. ¿Okay? Así que soy muy bueno detectando fraude. Y soy muy rápido detectando cuando la IA escribe las tareas. ¿Okay? Entonces, ejerciten el pensamiento crítico, debatan, analicen y construyan ustedes mismos y con sus propias palabras la información. ¿Ok? Si hacen control C, control V para que la IA responda y lo detecto, como está la rúbrica y como están los reglamentos éticos dados por la universidad, van a calificar con C. ¿Ok? Y en la reincidencia, la calificación es 0A, expulsión de la disciplina. Entonces, no nos arriesguemos. Hagamos pensamiento crítico, ejecutemos esto. Es más fácil responder estas preguntas porque acá habla del conocimiento que tienen o el conocimiento que han identificado al leer artículos. ¿Qué artículos? Los artículos que tienen que estar leyendo. La parte 3, en buena cuenta, ya hasta la han ejecutado. En la tarea anterior ya han definido aquí palabras clave, y han hecho ecuaciones de búsqueda y han ido identificando aquí artículos, ¿no es cierto? Esto ya lo tienen hecho, déjenme hasta demostrarlo. Esto, uy, KD. Esto ya lo tienen, miren. Esto ya lo tienen. Lo que yo necesito ahora es que lo refinen, que a partir de lo que están viendo, de lo que están aprendiendo sesión a sesión, lo refinen. Y en ese refinamiento, la tarea dice,
Identifica mínimo 2 artículos de revisión, o, de no existir estos, mínimo 5 artículos originales con una antigüedad menor a 5 años. ¿Ok? Entonces, si en esta tarea sus compañeros identificaron esos artículos y para ellos consideran que son de revisión y son recientes, listo, ya están allí. ¿Ok? Profesor, he refinado mi búsqueda, he encontrado nuevos artículos, perfecto. La idea es tener esto. Si yo fuese ustedes, yo hablo de mí, yo pondría aquí 2 artículos de revisión y 3 originales. ¿Ok? ¿Listo? Lo único que se les pide en este momento, además de colocar las informaciones respecto a los artículos, es que para seleccionarlos, para colocarlos ahí, lo que han tenido que leer mínimamente es el resumen. Es decir, no se puede seleccionar un artículo, no se puede pensar que este artículo me va a servir si es que no he leído el resumen. Porque el resumen es el que me va a decir que el conocimiento que está escrito allí me sirve o no me sirve. Entonces, el flujo es, me leo este artículo, leo su resumen, no me gustó, me pareció medio desactualizada la fecha, sigo buscando. Encontré este artículo. Leí el resumen, está aquí, leí, me parece muy interesante, me parece que hay informaciones que me van a servir, listo, por el resumen, porque es el resumen, la lectura del mismo que me lleva a toda la decisión, lo traigo para acá, título, año de publicación, revista o congreso, y el DOI o la URL. ¿Ok? 2 de revisión o 5 de research. La mejor combinación sería 2 de revisión y 3 de research. ¿Ok? Si bien acá la terita solo tiene 3 líneas, nada que les impida que ustedes agreguen 2 más. Hasta este ítem 3.3 debe estar completado hasta la 1:30 el martes 25 de agosto a lo que se denomina la PA-S03, que me parece que no lo coloqué aquí, está calificada sobre 2 puntos de la nota PA. ¿Ok? Además, esta misma plantilla, en sus demás componentes que están aquí, serán los que continuaremos desarrollando para la tarea 1, la tarea académica 1, la TI 1, de la semana 4, que es la primera nota calificada en el CIL. ¿Ok? Entonces, si avanzan esto para el martes, con lo que podamos trabajar y retroalimentar el martes / jueves, ya tienen ya tienen un avance para continuar con esto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, curiosidades, comentarios, quejas? Levantar la manito o escribir por el chat. Si está todo claro, ya saben, espero por el chat que escriban, ok, claro, sin dudas. Necesito las confirmaciones de ustedes. Perfecto, Giancarlo. Jenner. ¿Nadie más? Perfecto, muy bien. Bien, entonces, como todavía nos quedan algunos minutos, voy a rápidamente tentar ver algunos detalles. A ver. Sí, grupo 2, Flores y Trujillo. Aquí, Flores, Trujillo. ¿Qué les he puesto aquí? La idea, la profesora no me parece mala, sin embargo pensaría en un tema ya bastante bien. A ver, ¿qué tema estamos haciendo? A ver, los alumnos del grupo 2, sistemas de análisis de sentimientos en redes sociales. Hay bastante de esos artículos de revisión, ¿ok? Lo que no sé, eso sí es una cuestión que pueden ustedes verificar ahora, qué tan actuales son. Cuando yo estuve trabajando, cuando di soporte en realidad a un proyecto de la UNSA
¿cómo le llamaban? Computación sentimental, computación de sentimientos, no tiene un término eso, ¿ok? Y eso fue más o menos 2022, si mal no me equivoco. En ese momento había muchos artículos, incluyendo reviews, hablando sobre esto, sobre el análisis y la clasificación de estados emocionales a partir de texto, ¿ok? Y luego había otra tendencia a partir de imágenes, ¿ok? Lo que les tocaría ver de repente es si esos reviews han continuado, si están bien actualizados, o más bien hay un gap, porque ahora con los LLMs, este procedimiento de natural lenguaje se ha vuelto mucho más avanzado. Y si hay una manera de detectar mejor eso. Ahora, si me preguntan a mí, yo no iría por texto. Texto, estoy casi seguro que si no está bien hecho, está bien actualizado. Yo iría por imágenes, ¿ok? Y no iría por las imágenes tradicionales de está feliz, está contento, ¿ok? Está triste. Yo iría por, a mí personalmente me interesa ese tema, ¿ok? Es detectar en las imágenes estrés barra furia, ¿ok? Y o distracción. ¿Ok? Porque a mí me interesa desarrollar más adelante un proyecto de visión computacional que ya tenga un escenario de aplicación práctica. Y en este momento me interesaría entender, conocer, aprender más de cómo a través de imágenes puedo identificar, no si está feliz, no si está llorando, no si está triste, si está distraído, ¿ok? Distraído, ¿ok? O si está furioso, ¿ok? O si está muy estresado. Solo que estrés probablemente es más difícil de detectar. Ahí podría ser un sistema híbrido de detección que no solo sea imágenes, sino podrían ser los datos que vienen de algún dispositivo como un smartwatch, por ejemplo. ¿Ok? El escenario de aplicación que me interesa es monitoreo de conducción de flotas. Entonces, si quieren ir con un RCL para detectar distracción, furia al volante, que es el concepto, o estrés en conductores de vehículos, o sea, cuáles son los métodos de detección, características, modelos, tecnologías para detectar ese tipo de patrones, características más, ese tema a mí me interesa y tiene un gran potencial y yo ya tengo un plan de aplicación práctica en un proyecto futuro para eso. Entonces, si quieren ir por ese camino, yo creo que funciona mucho mejor que ir por reconocimiento, clasificación de sentimientos solo de texto. Ahí, difícil. Imagen, sonreír, alegre, tristeza, también creo que está bastante bien desarrollado. Revisen, evalúen y con lo que avancen, comentamos en la sesión del martes. Ok, grupo 3, Garavito y Valero. Listo. Esto es bueno, de cybersecurity. Ok, sí, RSL sobre inteligencia artificial para ciberseguridad, totalmente de acuerdo, ok. Pero una cuestión que sí les conviene es segregar el sector, ok. Porque si me van a hacer IA y cybersecurity, se les pasa este semestre otro más y no terminan de cerrar un RCL por la cantidad enorme de información y características que hay. Si ustedes segregan para sector financiero, bacán. Si segregan para sector salud, bacán. Porque cada sector tiene propias características. En el caso de la salud, privacidad de datos de paciente toma una característica muy distinta que el sector financiero, que es fraude. Y si ustedes van, por ejemplo, por la electricidad, y eso es un tema que a mí particularmente me interesa, ¿ok? La ciberseguridad en infraestructura eléctrica es muy interesante por dos razones. Primero, porque esos ataques son ciberterrorismo, que buscan derribar, buscan destruir o buscan inhabilitar el suministro de energía eléctrica en grandes poblaciones como un ataque terrorista o como un secuestro al servicio para obtener dineros. Y esa infraestructura es una infraestructura crítica. Entonces, IA, Cybersecurity como RCL, sí, pero segreguen por algún sector que les interese. Financiero, tendrá sus características y eso tendrán que analizarlo y verlo en esa revisión. Salud tendrá sus características. Electricidad, me refiero a
a líneas de transmisión eléctrica, a plantas de generación eléctrica, todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, sí, y me interesa sobre todo ese tema ahora, ¿ok? Entonces, incluyan en sus palabras clave el sector de aplicación donde esté cybersecurity y IA, y vean, yo les puedo asegurar que en salud hay bastantes reviews en eso. En financiero, me atrevería a decir que también hay una buena cantidad. No debe haber mucho, donde no debe haber mucho es en el sector eléctrico. Eso recién está creciendo. Es una opción. ¿Ok? Grupo número 4. Loaiza y Román. Profesor, ¿por qué se lo está dejando el grupo el número 1 al 5? Que ellos ya trabajaban en grupo para esta tarea, así que ya me es más fácil. Sistemas de reconocimiento y traducción de lenguaje de señas. ¿Ok? Aquí, eso es una opinión mía. Ustedes igual tienen que validar a través del proceso, a través de este flujo que hemos estado viendo. Pero mi experiencia me dice que revisen bien, porque aquí es probable que haya reviews, pero que no estén tan actualizados. ¿Ok? Que haya reviews sobre este tema, bastantes, pero no tan actuales. Deben aparecer unos cuantos nuevos, sobre todo con el cambio tecnológico de la visión por computadora y ¿cómo se llama? Y LLMs, que han facilitado muchísimo eso. Pero denle una mirada porque de repente va a ser necesario algún tipo de pivot en este proceso. ¿Ok? Yo me atrevería a pensar que el pivot tendría que ir, si vamos a hablar de las tecnologías que permiten implementar el análisis de señas, tendríamos que analizar dispositivos embarcados, estos lentes con cámara, con capacidad de procesamiento Edge, ¿ok? Y qué tan rápido en su conexión o procesamiento Edge consiguen hacer una traducción casi en tiempo real. Quizás por ese lado haya una salida actualizando estas soluciones mucho en función del avance tecnológico de los últimos 2 años. ¿Ok? Y grupo 5, que es el último que ya estaba previamente establecido. Luna y Rosas. Igual, acá estaba el comentario ya. Sistemas de votación electrónico. No debe haber muchos reviews, ¿ok? Porque si bien debe haber una buena cantidad de papers en cuestión de voto electrónico, como son cosas que no se hacen en grandes masas, es decir, es muy importante el voto electrónico, pero esto ocurre en cada país una vez cada 4 o 5 años, no es algo tan recurrente. Entonces, si bien hay papers estudiando la tecnología de todo esto, no lleva el mismo ritmo que otro tipo de aplicaciones. ¿Okay? Pues me atrevería a pensar de que debe haber RCLs, pero no deben ser muchos. Eh, Algunos actuales quizás, sobre todo con el cambio tecnológico. Pero el pivot que yo creo que sí pueden hacer es vincular el concepto del voto electrónico y las tecnologías involucradas, principalmente blockchain probablemente, con principios éticos, con principios de verdad y de cultura, ¿ok? Entonces, misturar un poco el voto electrónico con cuestiones de la tecnología, la ética de la tecnología, la garantía de la tecnología para que eso sea transparente, para que sea seguro, ¿ok? Y probablemente por allí hay un discurso mucho más interesante, ¿ok? Pero nuevamente, mi experiencia me ayuda a dar estas opiniones. Pero ¿cuál es el proceso para tener garantía de lo que hacen? Ecuaciones de búsqueda que van mejorando, que van refinando, que van aplicando sobre esta o esta herramienta y van revisando los resultados y a partir de los artículos que van apareciendo por cantidad, por calidad, por tipología, ir analizando qué dicen. Necesitan leer los resúmenes y en el caso de los reviews, además de los resúmenes, necesitan leer la parte final para ver si hay cómo pivotar.
Se los comenté en tono de broma en las sesiones anteriores. Esta disciplina es leer para la investigación. Si no leen, si no acumulan conocimiento, no hay cómo avanzar. ¿Ok? Bien, no les quito más tiempo. Si alguien tuviese alguna duda, pregunta, curiosidad. Nothing. Bien, señores. Grupos 1 al 5, refinen sus proyectos. Grupos del 6 al 10, paso 1 o paso 0, definan bien con su compañero de grupo cuál es el tema y ejecuten el flujo. En la tarea del día martes, haremos un feedback de la misma manera que hoy, de la manera más rápida posible para que nos alcance el tiempo, y con ello iremos avanzando el proyecto. Pero si ustedes no leen, si ustedes no tienen conocimiento para intercambiar y debatir, no avanzamos. Muchísimas gracias, buen final de semana, cuídense, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.